Levantad los ojos hacia el cielo. Dos astros artificiales compiten. Los han creado la amalgama de seres que aquí abajo, en la Tierra occidental, se enfrentan en una pelea sin sentido. Son la luna de Amianto, ídolo de los acólitos de la ultraderecha desacomplejada, y el sol de Brea, tótem de los cómplices de la izquierda radical identitaria. Con el inicio de la modernidad aparece el concepto de infierno horizontal, según el cual el infierno se puede padecer en vida. Nada da sentido al sufrimiento, nada separa el cielo del infierno. Hay quien hace del dolor del otro su propio cielo y del sufrimiento que de éste exprime el infierno de aquel. El infierno está dentro del alma de quien vive o experimenta una situación concreta. Los culpables se sienten inocentes y los inocentes culpables. Así, alimentado por quien lo padece, el infierno acompaña siempre a su huésped ahí donde vaya. Es la hora inacabable del puro dolor, la pérdida de uno mismo, la tristeza que lleva a la locura, a la desesperanza, la creencia de que no existe ya un futuro. Se está atrapado en el presente continuo. Ahí es donde radica el embrión de los populismos. Encontramos tantas definiciones del término como estudiosos que tocan el asunto. Una definición corta a modo de resumen sería la de una estrategia de construcción de la frontera política. Si profundizamos más, podemos decir que el populismo es una ideología que considera que la sociedad está separada por dos grupos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro contra la élite corrupta, y que argumenta que la política debería ser una expresión de la voluntad general de la gente. Expresa la necesidad de dar voz a este último a través de líderes carismáticos para promover así esa voluntad general y devolverle la soberanía popular. El populismo no conlleva necesariamente un estilo político en sí mismo, sino que sería una ideología delgada y céntrica, lo cual lo sitúa al servicio tanto de los partidos de izquierdas como de derechas. Hay tres participantes: el pueblo, que debe ser defendido, las élites corruptas y distantes, y la voluntad popular, que debe hacerse oír dotando al pueblo de la voz y la soberanía necesarias para que adquieran el protagonismo que se merecen y que dictan las normas de la democracia. Se termina de posicionar a la sociedad contra la casta a través de un antagonismo donde es crucial el papel que juegan los líderes populistas, creando una masa homogénea de seguidores a raíz de la renuncia a sus identidades y lealtades y a favor de los propósitos del colectivo popular. Puesto que la homogeneización conlleva la destrucción de los intereses particulares para dar paso a esa voluntad general, el populismo no es tanto un triunfo de los reclamos individuales, sino un acercamiento limitado a las élites gracias a la renuncia del interés individualizado a favor del interés colectivo. Hay que distinguir tres mecanismos concatenados responsables de la proliferación del populismo. En primer lugar, aparece la politización del resentimiento de la sociedad con los partidos existentes, que han olvidado atender a los intereses de los ciudadanos, perjudicándoles con sus decisiones. Además, los partidos occidentales, fruto de la globalización y como consecuencia de la rendición de cuentas que le deben a la Unión Europea, hoy poseen un menor margen de maniobra, lo que se traduce en una menor capacidad de respuesta hacia las demandas de la sociedad. En segundo lugar, la creación de nuevas escisiones entre el pueblo y los partidos, una brecha que define dos bandos, el establishment contra el pueblo. Esta escisión conlleva la necesidad de crear una nueva identidad para la parte que se ha separado. Finalmente, en tercer lugar, se produce una intensa polarización política que solidifica la escisión entre el pueblo y el establishment y conlleva la creación de organismos capaces de competir con las élites. Se ha abandonado la simbología fascista y se utiliza un discurso populista, social, también basado en preceptos fascistas, pero que oculta los aspectos más desdeñables de esta ideología.
Por tanto, se produce una transformación en el discurso de la extrema derecha con el fin de captar adeptos, a través de las herramientas que caracterizan al populismo: un mayor acercamiento al público, un lenguaje más sencillo, tanto visual como literario. El discurso de la nueva derecha en Europa ya no radica en menospreciar a los extranjeros. No se rechaza oficialmente a la inmigración ilegal por móviles xenófobos, sino por supuestos efectos negativos como el paro, la delincuencia o la marginación. Del mismo modo, se habla de movimientos transpartidarios para referirse al surgimiento de nuevas formaciones con dos puntos en común: la percepción de una amenaza migratoria y la desconexión de los partidos tradicionales con las demandas de la ciudadanía. Para ellos, el enemigo es el invasor que amenaza su cultura. No se trata del inmigrante en sí, pues este populismo de extrema derecha ha sufrido una evolución en los últimos años a este respecto. En su lugar, ahora se sitúan gobernantes externos como Bruselas, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, etc., que permiten los flujos migratorios y ponen trabas al autogobierno. El nacionalpopulismo surge en torno a cuatro transformaciones sociales: la desconfianza generada hacia políticos e instituciones que ha dejado sin voz a los ciudadanos en el debate social, la destrucción de las comunidades nacionales y las costumbres establecidas en la sociedad como consecuencia de la inmigración desenfrenada. En tercer lugar, la privación de derechos fruto de las desigualdades económicas crecientes en Occidente, que deteriora la esperanza de los ciudadanos de un buen futuro. Y por último, el desalineamiento, referido a la falta de entendimiento actual entre el pueblo y los partidos tradicionales, que se muestran incapaces de atender y entender las necesidades de la sociedad. Los gobiernos de extrema derecha gozan de amplio respaldo popular, con mayorías parlamentarias, lo que los sitúa en la esfera de las democracias. Algunos los designan como democracias de baja calidad o democracias fallidas. También ha ganado espacios el anglicismo democracias iliberales, las que se caracterizan por un gobierno que concentra el poder y abusa de su autoridad, postergando los otros poderes del Estado. Es bien sabido en todos casos que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En los casos aludidos destacan dos características que fluyen del poder sin contrapesos: la corrupción y la intolerancia. La inseguridad económica y un panorama de desajustes sociales impulsan en varios países de variado signo la aparición de los hombres fuertes. Poco importa que sus discursos sean excluyentes y discriminatorios. Hay una masa ciudadana sustantiva atraída por narrativas ultraconservadoras. Entre la democracia y la seguridad suele primar la última. El populismo de izquierda significa, por un lado, el legado de una antiquísima tradición de lucha que tal vez pueda formularse como el rechazo de las masas explotadas a ser condicionadas por la historia y su voluntad de escribir su propia historia. En este primer sentido, los actores que están condicionados por la historia y que ahora asumen su autoría son las masas oprimidas, explotadas, sin voz. Lo que quieren superar es tanto su pasividad como su papel pasivo en la construcción de la historia y las causas de su pasividad, así como las causas de su opresión y explotación. Hay un actor colectivo. Su viaje es un proceso de aprendizaje colectivo. Se lleva a cabo una lucha transformadora para convertir a los actores pasivos en fuerzas activas, y hay un resultado final claro si tienen éxito, a saber, superar la injusticia, la desigualdad, la explotación, la discriminación y la falta de voz. Esta es la definición sustantiva de la política de izquierda en general, y el hecho de que se le llame populista deriva directamente de este contenido, en el sentido de que son los intereses objetivos y generalizables en los igualitarismos de masas los que aquí se están considerando, y en consecuencia se le llama populista. Por lo tanto, el populismo de izquierda también se refiere a una forma, una lógica y un estilo de política movilizadora de masas. Algunos defensores de este punto de vista lo llaman estrategia y lo definen como un método de movilización que no está vinculado a ninguna ideología, y argumentan que no tienen contenido programático. Se basa en la definición de quiénes somos nosotros y quiénes son los adversarios. Busca provocar y alimentar las emociones de las masas frente a los opositores y pretende establecer una identificación afectiva con el líder carismático. El populismo de izquierda, entendido como sustancia de la política de izquierda, apunta a corregir y transformar las causas estructurales de la injusticia. Su fundamento es la dignidad y la igualdad.
Como se enfoca en la dignidad y la igualdad, necesariamente produce un tipo de política que descansa implacablemente en su virtud moral y colectiva. Entendido como un estilo particular de movilización de masas, por otro lado, no se basa en una ideología particular internamente consistente y no tiene un programa. Rechaza la racionalidad como estilo de política. Su estrategia se basa en el principio del líder, que es potencialmente el arte de la actuación de un artista carismático cuyos mensajes se componen típicamente de una lista de eslóganes bestseller y sus mensajes, por lo tanto, y gracias a esto, potencialmente en constante cambio. Los enemigos de la extrema izquierda están relacionados con el capital y con el contexto interno. Grandes fortunas, sector privado, extrema derecha, etc. Es la clase obrera la que está, por su posición objetiva en el proceso productivo, en condiciones de interpelar a las mayorías sociales con la sociedad de clases y la dominación de los propietarios del capital. Durante los últimos años, la izquierda se ha limitado a las políticas de identidad, es decir, a la simple defensa de determinadas minorías, mujeres, personas de color, latinos, colectivo LGTB, etc., y ha abandonado así una política más ambiciosa de mayorías. Esto ha provocado una pérdida del interés en lo común y de la práctica política con vocación real de poder, y ha transformado a la política progresista en pura autoexpresión terapéutica de la propia experiencia, centrada más en lo que diferencia que en aquello que une. Hay diferencias entre el populismo de izquierdas y de derechas. En el primer caso, los sentimientos de ira y miedo se proyectan sobre las élites internas, en vez de hacerlo frente a la inmigración y a factores externos, algo más característico del populismo de derechas. Debe entenderse a este respecto que las élites a las que se dirige el pueblo no solo adquieren roles políticos. Tanto los populistas de izquierdas como los de derechas prometen dar voz a los ciudadanos de a pie y poner freno a las élites poderosas que amenazan sus intereses. Pero considerando que las promesas de los populistas de izquierdas se centran en limitar las desigualdades socioeconómicas, los populistas de derechas destacan la necesidad de restringir la inmigración y mantener la identidad nacional. La principal diferencia es que en el populismo de derecha el carisma del líder se combina con el tradicionalismo, mientras que en la izquierda se combina con el anticapitalismo. Pese a sus diferencias y en base a su estrategia comunicativa, ambos se engloban bajo un populismo moderno bautizado como neopopulismo, que sería el origen de una nueva vanguardia política denominada la vanguardia del desencanto por su insistencia en el enfado e insatisfacción del pueblo con el sistema, el establishment. Las nuevas formaciones que abrazan este neopopulismo suman a la difusión masiva que permiten las redes sociales la utilización de un lenguaje característico de esta corriente, cercano, carente de tecnicismos y comprensible para todos los públicos, cargado de mensajes que apuntan a los intereses de la mayoría y que apela a las emociones. Podemos concluir diciendo que hay una cosa que une a los seguidores de ambos contendientes, la masificación del miedo y del resentimiento. En la antigüedad, Apolo, dios del sol, perseguía a Diana, diosa de la luna. Ahora se persiguen el uno al otro para darse fin. La luna viva la oscuridad de nuestro pecho, resucitando el espectro de un pasado que creíamos superado, y el sol del falso progreso hunde sus rayos de petróleo en el raquitismo de la esperanza. En este itinerario, nosotros no seremos meros visitantes, sino testigos, supervivientes que hemos debido padecer el infierno en nuestra propia carne y que hemos sobrevivido para contarlo. Dedicaremos nuestro testimonio a los que están por perecer, a los que no pueden sacar el infierno de su alma por el imperativo de contar cómo pueden ser destruidos los hombres, y narraremos las circunstancias que han dado pie a su abatimiento. Nos impusimos al influjo de los astros, a pesar del coste que ha conllevado, y las cicatrices, frescas, siempre están a tiempo de reabrirse.